tenemos lo que es la presentación que le vamos a ir subiendo, también les decía, ¿no? Orientada a lo que es la introducción de la ingeniería de software. Para poder hablar de lo que es la ingeniería de software, primero nosotros tenemos que puntualizar sobre lo que es un software. ¿Qué es un software? ¿Qué es el término de software? Con nosotros, ¿cómo definimos la palabra software? Si ustedes recuerdan, desde hace mucho tiempo, incluso desde el primer semestre, ustedes se han ido familiarizando con esta terminología. Y si vamos viendo y hacemos una analogía con lo que es la programación, en muchas materias, las han definido a un software como una estructura de datos que facilitan a los programas manipular adecuadamente la información, por un lado. Otras personas ven al software que es un elemento lógico o es la parte lógica del computador, ¿no ven? ¿Sí? La parte intangible que nosotros utilizamos para poder realizar diferentes acciones. Otros ven al software, ya yendo avanzando un poquito más en lo que es la programación y demás, como un conjunto de instrucciones, programas de computadora, que cuando se ejecutan proporcionan la función y el comportamiento deseado. Finalmente, de esas definiciones más comunes que encontramos de lo que es software, para lo que es nuestra materia vamos a encontrar o vamos a manejar la siguiente definición. Software, dice, es la parte lógica de un computador, formado por un conjunto de instrucciones ordenadas, finitas, también las podemos decir, que una vez ejecutadas realizan una determinada tarea. ¿Sí? No nos olvidemos que para poder nosotros realizar un programa, sinónimo de software, ¿sí? Tenemos que realizar este conjunto de instrucciones de manera ordenada, de manera precisa, de que tenga un inicio y un fin, y una vez que ejecutamos estas instrucciones, estas cumplen una determinada tarea. Por tanto, para nosotros eso va a ser un software. Yendo con esta misma definición, podemos encontrar diferentes áreas de aplicación de los softwares, ¿sí? Es decir, ¿dónde o qué tipo de software nosotros podemos desarrollar como ingenieros, ¿sí? De acuerdo a Roger Pressman, podemos encontrar estos diferentes tipos de software. Los primeros, el software de aplicación, ¿sí? Estos softwares de aplicación son conjuntos de programas que se caracterizan, ¿no? Porque han sido escritos para servir a otros programas, ¿sí? Se caracterizan por tener una fuerte interacción con el hardware del computador. Un ejemplo bien básico de los softwares de aplicación, ¿cuáles son? Justamente los sistemas operativos. Porque lo primero que nosotros debemos instalar en nuestro computador al momento de trabajar, ¿sí? Y para que puedan funcionar otro tipo de softwares, es justamente un sistema operativo, ¿sí? Entonces, un sistema operativo, un compilador, un traductor, cumple con la definición de lo que son los softwares de aplicación, que es un conjunto de programas que han sido escritos para servir o son de base para que otros programas se ejecuten. Y para poder servir de manera adecuada, ¿sí? Tienen que tener una fuerte relación con el hardware del computador. Otro tipo de softwares, ¿no? Que están dentro de los softwares de aplicación, ¿sí? Aparte, perdón, dentro de las áreas de aplicación. Los softwares de ingeniería. Un momentito. ¿Qué pasó con los softwares de computadoras personales? Perdón. ¿Sí? Antes de la ingeniería. Son aquellos softwares que comúnmente nosotros los denominamos paquetes. ¿Por qué? Porque han sido desarrollados con una utilidad específica, con una función determinada. Pero, seguramente en algún momento se va a cortar. Entonces, si se corta, por favor, voy a volver a reiniciar y voy a mandar otro link por el mismo grupo de WhatsApp para que podamos volver a conectarnos después de 5 minutos, ¿sí? Para poder ir teniendo continuidad, ¿sí? Si en algún momento se corta, por favor. Considerando eso, les decía, los softwares de computador, o que comúnmente nosotros conocemos como paquetes, han sido desarrollados para una función específica, ¿sí? Pero cuya característica fundamental es que para poder realizar ese su trabajo específico, no utilizan base de datos. Un ejemplo de estos son el Word, algún paquete especial, por ejemplo, el Statistic, que me sirve para realizar estadísticas, el MATLAB para realizar operaciones
matemáticas, ¿sí? Pero, a ver, hablando ya del MATLAB. El MATLAB también es un software de computador, pero ya pertenece a nuestra siguiente clasificación, que son los softwares de ingeniería. ¿Por qué? Los softwares de ingeniería, ¿sí? También han sido desarrollados para poder cumplir una determinada función, pero se caracteriza que en su interior utiliza un conjunto de algoritmos numéricos para poder realizar esa tarea. ¿Eso qué significa? Que aparte de que no trabaja a veces con base de datos, ¿sí? Realiza una función específica, pero para poder realizar esa su función, tiene que trabajar con modelos matemáticos efectivizados en lo que van a ser nuestros algoritmos numéricos. Ahí va el ejemplo del MATLAB. El MATLAB, para poder realizar o resolver operaciones matemáticas, tiene que utilizar algoritmos numéricos. Al igual de lo que es, lo que les decía hace un momento, el statistics. ¿Sí? Generalmente los softwares de ingeniería han sido desarrollados para apoyar a un ingeniero, ¿sí? En sus tareas propias en su profesión. Es así que muchos ingenieros civiles, electrónicos, químicos y demás utilizan softwares específicos en su formación para poder realizar determinadas tareas, ¿sí? Y estos softwares en su interior utilizan algoritmos matemáticos, ¿sí? Para poder efectivizar sus tareas. Un ejemplo clásico de estos softwares de ingeniería es el AutoCAD, ¿sí? Que es bastante utilizado por muchos ingenieros, ¿sí? No solamente los ingenieros civiles, ¿verdad? Son muchos los que utilizan lo que es el AutoCAD. Otro tipo de softwares de aplicación, ¿sí? Es los softwares empotrados. Estos softwares empotrados residen en memoria de solo lectura. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos cambiar su programación interna, no podemos interactuar con estos softwares, sino que este software, ¿sí? Responde ante determinados estímulos que vienen del medio, ¿sí? Para realizar una tarea específica. Por ejemplo, aquí están, ¿sí? Todos los pequeños softwares que han sido programados en pequeños chips para realizar qué cosa, o controlar algún objeto, controlar algún producto. Estos softwares empotrados hoy en día están de moda, que nosotros los conocemos dentro de los sistemas domóticos, por ejemplo. No sé, a ver, algunos de ustedes deben tener siempre una licuadora, alguna de las Doras en sus casas. Si nosotros desarmamos estos dispositivos, estos equipos, vamos a encontrar en su interior pequeñas tarjetas programadas, ¿verdad? Pequeños mainboards, en los cuales vamos a encontrar chips que han sido programados con una determinada función y que funcionan o que realizan su tarea solamente a la memoria de lectura. Cuando yo presiono un botón en una licuadora, se activa una determinada tarea a realizarse y que va a ser realizada obviamente por el chip que está programado en este mainboard. ¿Sí? Yo no puedo cambiar la programación de ese chip porque ha sido programado para esa función ¿sí? O de acuerdo a algo que realice el ser humano desde el medio que le rodea. ¿Sí? Es así que los sistemas domóticos hoy en día están bastante de moda. Por ejemplo, en los sistemas de lo que es seguridad, ¿sí? Lo que es el control incluso de acceso a domicilios, a oficinas, a condominios, ¿verdad? Incluso escuchamos todos los días lo que son las alarmas de las movilidades. Estos también trabajan con los softwares empotrados, ¿sí? Hoy en día, si nos damos cuenta, la mayoría de las últimas movilidades ya trabajan con GPS, ya tienen memoria y demás. Por tanto, trabajan con este tipo de softwares, que tienen mucha relación con la parte electrónica, es verdad, ¿sí? Los softwares de gestión. ¿Cuál es el software de gestión? Ya vamos a ir avanzando según cómo va a ir evolucionando, va a ir mejorándose justamente el tipo de sistemas que se han ido desarrollando. Hasta los sistemas empotrados no se hablaba de lo que era el manejo de las bases de datos. No se hablaba de softwares que me podían ayudar a mí o en mi empresa para poder automatizar o mejorar el rendimiento de una de las áreas de mi trabajo, ¿sí? Considerando eso, es que
Ya los tipos de software que los ingenieros empezaron a desarrollar fueron mucho más amplios. Y ahí están los softwares de gestión. Un ejemplo claro. Si leemos, dice, ¿no? Estas aplicaciones o las aplicaciones en esta área reestructuran los datos existentes en orden, ¿sí? Para facilitar las operaciones comerciales o gestionar la toma de decisiones. ¿Esto qué significa? Que este tipo de softwares han sido desarrolladas para apoyar en el trabajo institucional, en aquellas tareas que se realizan cotidianamente, que se realizan todos los días. De manera que al realizarse todos los días nos genera una gran cantidad de información. Información que nosotros la manejamos mediante la gestión de una base de datos. Ahí es donde empezamos a conocer el concepto de base de datos cuando empezamos a desarrollar los softwares de gestión. ¿Con el objetivo de qué? Justamente de automatizar las operaciones cotidianas, ¿verdad? En una empresa, en una institución misma, ¿sí? Estas tareas cotidianas que me va a generar una gran cantidad de información. Existen una variedad de sistemas de gestión que luego vamos a ir viendo. Un ejemplo de los sistemas de gestión son los sistemas de inscripciones, los sistemas de control de personal, un sistema de inventarios, ¿sí? Los sistemas que hasta ahora en análisis estamos acostumbrados a modelar. Pero no solamente existen sistemas de gestión, sino que el campo de acción para el desarrollo de proyectos es más amplio, ¿sí? Y ahí vienen los sistemas en tiempo real. ¿Cuáles son los sistemas en tiempo real? ¿A qué se dedican? Los sistemas en tiempo real tienen como objetivo justamente medir, analizar sucesos o eventos del mundo real conforme ocurre. ¿Esto qué significa? Que analizan el comportamiento de este evento, ¿sí? En cada momento, de manera dinámica. ¿Cómo se va comportando en el día de hoy? ¿Cómo se va a comportar mañana? ¿Cómo se va a comportar de aquí a media hora? ¿De aquí a un mes? Tal y cual se está analizando, por ejemplo, cómo está avanzando el coronavirus en nuestro país, ¿sí? Es un sistema, o lo podemos hacer una predicción mediante un sistema en tiempo real, en función a cuántos contagios se está viendo todos los días, cuánto ha habido hasta la anterior semana, el día de ayer y demás, para ver cómo más o menos se va a ir comportando. Si nosotros vemos en las noticias, nos dicen, ¿verdad?, que el punto más alto va a llegar tal vez en julio, ¿sí? Según algunos estudios, otros dicen, no, todavía en septiembre recién va a empezar a bajar la curva de contagios. ¿Y eso mediante qué lo hacen? Mediante este tipo de sistemas. Sistemas que me permiten medir, analizar, predecir comportamientos, ¿sí? De sistemas en cuyos elementos yo no sé cómo se van a comportar, ¿sí? Yo no sé cómo van a comportarse las diferentes variables que hacen que ese sistema, que ese evento se vaya ejecutando, ¿sí? Y para poder medir, analizar y predecir ese comportamiento, nosotros necesitamos que los sistemas en tiempo real tengan un conjunto de componentes. Por un lado, un componente de adquisición de datos. Es decir, yo necesito un componente en mi sistema que me permita captar los datos, que yo lo voy a introducir luego a un determinado componente de análisis que se puede traducir esta información en un modelo, ¿sí? Y posteriormente en un algoritmo que va a ser programado. Por tanto, este es mi primer componente de adquisición. En muchos de los softwares, incluso hasta utiliza equipos específicos, por ejemplo, los sistemas meteorológicos. Cuando yo quiero determinar, no sé si mañana va a llover, cuál va a ser la temperatura que va más o menos a tener nuestra ciudad de Potosí para el día de mañana, ¿sí? Para predecir este comportamiento, yo tendré que analizar el nivel de la temperatura en función a otras variables del medio ambiente, ¿verdad? Incluso a la altura que nos encontramos en nuestra ciudad, ¿sí? Al tipo de o la geomorfología de lo que es nuestra ciudad, si está en el oriente, si está en el occidente, ¿sí? Todo esto me va a ayudar a mí a determinar, ¿sí?, la temperatura y otras variables más incluso, ¿sí? O si va a llover mañana, incluso las precipitaciones están de acuerdo o van a estar en función a la humedad relativa, al viento, ¿sí? Hay muchos variables que me ayudan a determinar la precipitación en un lugar, ¿sí? O la lluvia, ¿verdad? Considerando eso, entonces mi componente de análisis de datos puede tomar diferentes formas.
puede incluso ayudarse de equipos especiales para poder capturar o recolectar estos datos, ¿sí? Que me ayuden después en mi siguiente componente, en el componente de análisis. Gracias a los datos que nosotros hemos capturado con este primer componente, ¿sí? Estos van a ser analizados y transferidos, ¿no? O convertidos en información mediante algún modelo, que puede ser un modelo matemático, un modelo de simulación, diferentes tipos de modelos que nosotros podemos desarrollar, ¿sí? Los cuales van a ser llevadas a una aplicación, van a ser programadas, ¿sí? Pueden ser simuladas, de manera que nosotros vamos a tener un tercer componente, que es uno de control y salida, mediante el cual nosotros vamos a mostrar los resultados de la información que hemos realizado y de todo ese análisis que hemos realizado con todos estos datos. En este tercer componente de simulación o de predicción, donde nosotros vamos a tener una salida y vamos a poder ver cómo más o menos podemos controlar, podemos retroalimentar a esta información, ¿sí? Vamos a poder determinar cómo se va a comportar este suceso en lo que transcurre el tiempo, dinámicamente, de manera que todo el tiempo voy a estar alimentando a mi software, ¿sí? Con datos en tiempo real. ¿Qué es lo que pasa a las 4 de la tarde? ¿Qué es lo que pasa a las 5 de la tarde? O incluso cada 10 minutos o cada un determinado intervalo de tiempo, de manera que en función de esos datos se vaya analizando el comportamiento, se vaya simulando y me vaya devolviendo los resultados, ¿sí? Si nos damos cuenta, hoy en día estos tipos de software de tiempo real son muy interesantes. Tiene muchas áreas de aplicación. Se puede utilizar tanto en el área económica, en el área de salud, en el área de educación, en el área administrativa, de administración también, o yo puedo hacer un estudio de mercado gracias a esto. Es bastante amplio su campo de acción. Entonces, bastante importante desarrollar también este tipo de softwares. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Solamente hasta los softwares de gestión es que estamos acostumbrados a trabajar. Y nos hemos olvidado de este otro tipo de softwares que ya estamos viendo. Uno de ellos, los softwares en tiempo real. Así como también podemos desarrollar softwares de tiempo real, también se hablan de los softwares de inteligencia artificial, ¿sí? Estos softwares de inteligencia artificial, si bien, según mucha gente, ¿no? Se dice, según muchos expertos, que nos encontramos a ver en qué era de la, de la información o de las eras de las computadoras, como muchos lo dicen. Algunos dicen en la quinta generación, otros en la sexta generación. Bueno, lo que sí sabemos, ¿sí? Que se ha avanzado bastante gracias a la electrónica, es que hemos podido, el reto ahora de un ingeniero de sistemas no está tanto en generar hardware, sino en desarrollar softwares cada vez más robustos, softwares de calidad, ¿sí? E incluso, ¿sí? El objetivo de los desarrolladores está en utilizar la inteligencia artificial, en reproducir el raciocinio del ser humano. No nos olvidemos que el raciocinio, la forma de pensar que tenemos nosotros los seres humanos, no puede ser modelado matemáticamente. Y ese está, ahí viene la diferencia de los softwares de inteligencia artificial con los otros softwares o diferentes tipos de softwares que acabamos de ver, ¿sí? Por ejemplo, los softwares de inteligencia artificial hace uso de algoritmos no numéricos. Si ustedes recuerdan, los de ingeniería que hablábamos hace un momento, utilizaban algoritmos numéricos, matemáticos, para representar algo que estaba estudiando, ¿sí? O algo para lo que yo estoy desarrollando ese software. Los sistemas de gestión utilizan el objetivo, el centro de los sistemas de gestión es el manejo de una base de datos, ¿sí? En los sistemas en tiempo real también son los algoritmos matemáticos, numéricos, como habíamos dicho hace un momento. En cambio aquí, el corazón de los softwares de inteligencia artificial son los algoritmos no numéricos, los algoritmos causales. Es así que para reflejar el raciocinio, la forma de pensar que tenemos nosotros, los seres humanos, y nos diferencia de los otros seres vivos, es justamente esa capacidad que tenemos de resolver esos problemas complejos, ¿sí? Para los cuales el análisis discreto no es adecuado. Por tanto, los algoritmos no numéricos, ¿sí? No sé, el sistema de conocimientos, por ejemplo, que utiliza los sistemas expertos, ¿sí?
las redes neuronales, que también gráficamente podemos reflejar esta red neuronal como un algoritmo, causar un árbol, ¿no? Que se puede tener diferentes ramificaciones y demás, son la base para el desarrollo de este tipo de softwares. Un ejemplo de los softwares de inteligencia artificial son los sistemas expertos, ¿sí? Y ustedes también ya o se los ven, ¿no? En alguna de las asignaturas que tenemos, cómo podemos desarrollar sistemas expertos, qué formas hay, diferentes herramientas, métodos, metodologías que nosotros podemos seguir para poder emprender, ¿sí? El desarrollo de este tipo de sistemas expertos. No nos olvidemos que los sistemas de inteligencia artificial hoy en día, bueno, su auge, ¿no? En muchos países, está justamente para desarrollar este tipo de software que vayan a fortalecer en determinadas áreas. Se ve mucho en el área de lo que es salud, de lo que es educación, ¿sí? Se ha visto muchos sistemas expertos que nos ayuden a diagnosticar en determinadas especialidades. No reemplazan obviamente al médico, pero sí le sirve como herramienta para poder hacer un diagnóstico más acertado, ¿sí? En el área de educación, para poder, en algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, fortalecer o coadyuvar tal vez algunos estudiantes con capacidades diferentes para poder desenvolverse, para poder comunicarse, ¿sí? También se ha visto los softwares de inteligencia artificial ayudados de lo que es la electrónica, en muchos casos, incluso hasta para lo que es a ver, la sustitución de alguna parte de nuestro cuerpo y demás. ¿Sí? Entonces, estos son los que más se están desarrollando hoy en día. Si hacemos un brochazo de lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Nos damos cuenta que un ingeniero de sistemas, ¿sí? Puede hacer una variedad de softwares y no solamente centrarnos, chicos, en lo que es los sistemas de gestión, que es lo que más estamos acostumbrados, porque por lo general los softwares de gestión están más orientados a una entidad, a una empresa, y como tienen dentro de su objetivo es mejorar, ayudar, coadyuvar en el trabajo, ¿no? De una institución, entonces los que más se pueden desarrollar, pero no son los únicos. ¿Sí? Como hace un momento les decía, por ejemplo, hoy día se está usando mucho, ¿no? Los simuladores para poder analizar el comportamiento de lo que es la pandemia, ¿no? Un elemento que ya hemos definido, software y los diferentes tipos de softwares que tenemos, ¿sí? Otro concepto que nos interesa para poder puntualizar el avance en nuestra materia, el concepto de sistema, ¿sí? ¿Qué es sistema? Dice. Bueno, yo voy a ir al concepto ya común, ¿sí? Dice, ¿no? Sistema es el conjunto de elementos relacionados entre sí, ¿sí? Todos en busca de un objetivo en común, que están interrelacionados entre ellos, ¿sí? Además de que se desenvuelve en un medio ambiente del cual recibe información, como da también información, ¿sí? Y con capacidad de autocontrol, lo que nosotros denominamos retroalimentación. El gráfico aquí me muestra, ¿sí? De manera como una imagen, el concepto que estamos hablando de sistema. Es así que para nosotros los ingenieros de sistemas, ¿sí? Nosotros vemos a todo como un sistema. Nosotros mismos como seres humanos somos un sistema, ¿sí? Que estamos formados por un conjunto de subsistemas. No vemos por ahí un sistema, un esqueletito caminando, ¿no ve? Solito, ¿sí? Todos nuestros subsistemas internos están relacionados entre sí. Cada uno tiene su función. Si uno de ellos deja de trabajar o funciona mal, todo el sistema entra en desequilibrio y empieza también a trabajar mal. Todos en su conjunto buscan un objetivo en común, que en este caso es la vida, ¿no? Preservar la vida. ¿Sí? Se mide o se desenvuelve en un determinado medio. Si nosotros nos damos cuenta, en este momento no sé en dónde se encontrarán, tal vez en su habitación, en su sala, no sé. Ese es el medio en el que se están desenvolviendo. ¿Sí? Otra, el medio en el que nosotros nos desenvolvemos obviamente es Potosí, nuestra ciudad. El medio del que nosotros recibimos insumos, recibimos información, ¿sí? Como también damos. Existe un flujo de ida y vuelta, ¿sí? Entre el sistema y todo el medio que le rodea. ¿Sí? Es así que decimos que un sistema está abierto cuando está este flujo de información, está de ida y vuelta.
¿sí? Además, también decimos con capacidad de autocontrol. ¿Qué es la capacidad de autocontrol o retroalimentación? Si algo está fallando, tía, si alguno de mis subsistemas, algunos de mis elementos, de mis componentes no están trabajando adecuadamente, el sistema en general lo detecta y toma como entrada para mejorar, para solucionar, para ver qué es lo que está pasando. Es como nuestro cuerpo, cuando nosotros nos enfermamos, ¿sí? Empieza a responder nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, y empiezan a hacer frente a la enfermedad, para que nuevamente este sistema, que es nuestro cuerpo como ser humano, entre en equilibrio. ¿Sí? Por tanto, es muy importante esta capacidad de autocontrol que lo dan o le dan, ¿no? Esa estabilidad a todo sistema. No solamente en el ser humano, ¿no? Con nuestro sistema de defensas. En una institución, puede ser que una institución esté entrando en quiebra o algo y tenemos que hacer algo para que este sistema o esta empresa vuelva a estar en equilibrio, vuelva a cumplir su objetivo de manera eficaz y en el mejor de los casos de manera eficiente. Entonces hay que establecer cuáles son esos factores de retroalimentación que van a inyectar, ¿sí? Esa estabilidad, esas defensas que necesita ese sistema, esa entidad como sistema. Por tanto, es importante al momento que nosotros vayamos a desarrollar un software para una empresa, identificar todos esos elementos que forman parte de ese sistema. Por eso es que nos interesa el concepto. ¿Sí? Porque cuando yo voy a desarrollar un software, un proyecto de desarrollo de software para una institución, es importante que yo identifique qué actores intervienen, qué insumos tenemos, qué información, a quién le voy a entregar esa información, qué va a ir al mundo exterior, cómo me voy cómo me voy a comunicar con todos. ¿Sí? Además, ¿cómo voy a emitir? ¿Qué tipo de reportes? ¿Qué tipo de información necesitan de mi sistema? ¿Qué controles yo voy a realizar en mi sistema? Todo eso tengo que identificar y va a estar plasmado en mis requerimientos. ¿Sí? Requerimientos que tiene que irse a satisfacer con el desarrollo mismo del proyecto. ¿Sí? Bueno, considerando eso, ya tenemos claro el concepto de sistema. ¿Sí? Una vez que ya entiendo qué es un sistema, vayamos a comprender entonces qué es un sistema de información. Siendo coherentes con el concepto mismo de sistema, un sistema de información también va a ser el conjunto de algo. Pero en este caso va a ser el conjunto de procedimientos ordenados, que al ser ejecutados van a proporcionar información, ¿sí? Para el apoyo en la toma de decisiones y el control del sistema. Viendo al control del sistema como, ¿qué cosa? A una organización o la entidad que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Entonces, considerando eso, chicos, para nosotros un sistema de información es justamente ese conjunto de procedimientos, un conjunto de softwares, de instrucciones, todo, ejecutados, ordenados y que una vez ejecutados me van a brindar información que le va a ayudar a todos los actores de la institución a tomar decisiones en diferente nivel. ¿Sí? Bien, viendo ya o teniendo claro el concepto de sistemas de información, también es importante que nosotros veamos qué tipos o cuáles son las categorías de los diferentes tipos de sistemas de información que nosotros podemos desarrollar en una entidad, en una empresa. ¿Sí? Si nosotros, si ustedes recuerdan, tal vez han visto en alguna de las materias de contabilidad, modelos económicos, no sé, ¿sí? Modelos administrativos especialmente tal vez. Yo puedo pensar o me puedo imaginar a una entidad, ¿sí? Como una pirámide, como vemos aquí en el gráfico. Una pirámide en la cual, ¿sí? O en la base de esta pirámide, voy a encontrar, ¿sí? Si veo desde el punto, pienso esa institución, me imagino esa institución desde el punto de vista de recursos humanos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en la base de toda institución? ¿Qué es lo que sostiene a toda empresa? Es su recurso humano, ¿sí? Todo aquel obrero, todo aquel trabajador que hace posible que esa empresa realice una determinada función. ¿Sí? En una fábrica. Aquí van a estar todos los obreros que hacen posible el proceso de producción. Si yo hablo de la universidad,
Aquí va a estar todos los docentes, los estudiantes, los administrativos que hacen posible el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En el nivel o en la base del en la base, el pilar de esta pirámide, ¿sí? Un poquito más arriba voy a encontrar ya a otro tipo de recurso humano. Son aquellas personas o jefes intermedios que son los que toman decisiones, ¿sí? Para efectivizar el trabajo en una institución. Decisiones que van a ir tomando cada determinado tiempo. Por ejemplo, en la universidad, ¿quiénes van a estar en este nivel intermedio? Los directores de carrera, los decanos, que son los que toman determinadas decisiones para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje al nivel más abajo, ¿no ven? Y en el nivel más alto vamos a encontrar a todos los jefes, a los gerentes, a la MAE en pocas palabras, es decir, a la máxima autoridad ejecutiva. Es aquella que toma las decisiones administrativas, académicas, no sé, que hacen que el sistema como pirámide funcione. Es así que los sistemas de información que nosotros podemos desarrollar en una entidad vista como sistema, justamente va a estar orientado a nivel nivel de estos tres tipos de recursos humanos que nosotros tenemos en una empresa, ¿sí? Para el nivel base de la pirámide podemos desarrollar sistemas organizacionales, llamados así, ¿por qué? Porque me ayudan justamente en el trabajo que se realiza todos los días, o que los trabajadores, los operadores, o esta mano de obra calificada, ¿sí? Realiza todos los días. Y al realizar todos los días, obviamente, son actividades cotidianas, generan, ¿sí? Una gran cantidad de información que nosotros vamos a ir manejando. Información de diferente tipo. Puede generarme información administrativa, o me puede generar información económica del área del manejo económico de la institución, ¿sí? Es así que dentro de los sistemas organizacionales nosotros podemos realizar dos tipos de softwares, ¿sí? Los sistemas administrativos y los sistemas transaccionales o de transacciones. Los sistemas administrativos están orientados para apoyar en la toma de decisiones en aquellas tareas, ¿sí? Donde no se genere información económica de la institución, ¿sí? Donde se genere y se automatice información que no tenga nada que ver con el manejo económico. Un ejemplo de los sistemas administrativos es un sistema de inscripciones, un sistema de programación de materias, un sistema de control de biblioteca, por ejemplo. ¿Sí? Yo voy a trabajar obviamente con base de datos en todos mis sistemas organizacionales, tanto administrativos como de transacciones, pero el tipo de información con el que yo voy a trabajar va a ser la diferencia, ¿sí? Para poder identificar a qué tipo de proyecto de desarrollo de software me estoy orientando. Si la información con la que yo estoy trabajando es información administrativa que no tiene nada que ver con el manejo económico de la empresa, es un sistema administrativo, ¿sí? En cambio, si mi proyecto va a manejar información del área económica, ya va a ser un sistema de transacciones. Por tanto, para poder trabajar con este tipo de software, voy a tener que manejar determinados estándares que me dicen cómo yo debo controlar, cómo debo manejar esa información. Digamos, a ver, si yo estuviera haciendo un sistema contable, quiero desarrollar un sistema para automatizar todo el proceso contable de una farmacia, digamos, un sistema pequeñito, ¿sí? Obviamente yo tengo que conocer todo el ciclo que debe seguir la contabilidad de una farmacia, ¿sí? De una empresa, en este caso es una pequeña empresa comercial de venta de medicamentos,
¿sí? Entonces yo tengo que saber cuál es el proceso contable que debo seguir desde el libro diario de lo que van a hacer, cómo voy a establecer mis cuentas, cómo voy a manejar mis ingresos, mis egresos, qué tipos de balances debo realizar, cada qué tiempo, el nivel, el manejo de impuestos, todo lo que tenga que ver con el manejo contable. Y obviamente orientado hacia una farmacia, es decir, a un conjunto de estándares establecidos para ese tipo de institución, ¿no? En cambio, si yo estoy haciendo un sistema contable para una empresa minera, va a ser distinto, porque la contabilidad minera es distinta a la que es la contabilidad de una farmacia. Si yo estoy haciendo un sistema contable para una empresa, para un banco, mucho más todavía, es diferente el manejo contable de un banco a lo que va a ser una empresa minera, a lo que va a ser una empresa de venta de servicios. Todas estas están reglamentadas en función a un conjunto de estándares establecidos en nuestras normas. Por tanto, nuestro software debe seguir esas normas. Miren cuán importante es que yo diferencie el tipo de información con el que yo estoy trabajando. Si es un sistema administrativo, vuelvo a recalcarles, donde obviamente voy a trabajar con base de datos, los sistemas de gestión tienen como corazón, vuelvo a repetir, el manejo, administración de una base de datos. Pero esa base de datos va a trabajar con un tipo de información específica. ¿Sí? Me puede trabajar con información administrativa que no tiene nada que ver con el manejo económico, o me puede trabajar con información que tiene que ver con el manejo económico y por tanto mi sistema tiene que estar en función a un conjunto de estándares que me establece cómo debo manejar esos movimientos económicos. Ejemplos dentro de los sistemas organizacionales. Como sistemas administrativos podemos encontrar, les vuelvo a repetir, un sistema de inscripciones, un sistema de control de asistencia, pero ojo chicos, solo control de asistencia. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, cuando les vemos a los administrativos ingresar a la universidad, entran y registran su huella digital en el lector biométrico. Este lector biométrico registra la hora de entrada de ese personal. A mediodía vuelve a registrar su huella, ¿verdad? Y este equipo biométrico va a registrar otro horario. Solamente se encarga de registrar un horario de entrada, un horario de salida. Ese es mi sistema de control de asistencia. No tiene nada que ver con planillas. Pero si yo pienso en un proyecto más grande, que no solamente controle asistencia, sino que me ayude a automatizar todo lo que va a ser el manejo en el Departamento de Recursos Humanos de la universidad. Este departamento no solamente se encargará de ver el control de asistencia, sino tendrá que llevar, ¿no?, el control de planillas de sueldos. Y para poder calcular cuánto se le debe cancelar a una persona, tiene que ser un conjunto de estándares, indicadores, que me diga cuánto se le va a descontar a lo que es su AFP, cuánto se tiene que ver para el tema de sus seguros, cuánto se le tiene que descontar por impuestos, o tal vez ha trabajado horas extras, o tal vez ha tenido faltas, no sé. Todo eso me dirá cuántos son los porcentajes de descuento, no sé, ¿sí? Seguramente ya está establecido en un reglamento que me va a manejar un conjunto de estándares, de indicadores, gracias a lo cual voy a poder desarrollar un sistema de planillas de sueldo y obviamente un sistema mucho más grande que es un sistema de control de recursos humanos. Miren, y aquí ya cambió la figura. Pasó de lo que era un sistema administrativo de solo control de personal y ha migrado y ha evolucionado a un sistema de transacciones cuando yo incorporo a mi proyecto otro tipo de información con el cual voy a trabajar. Entonces es muy importante, jóvenes, que nosotros delimitemos bien el proyecto que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque si yo no delimito adecuadamente nuestro proyecto, en algún momento se puede salir del dominio del proyecto que yo quiero trabajar y puede ser que nunca lo termine. ¿Sí? Entonces es importante determinar hacia dónde está orientado mi proyecto, específicamente, dónde termina el campo de acción de ese mi proyecto. ¿Sí? De ese software. ¿Dónde termina el sistema administrativo y dónde comienza el sistema transaccional? Independientemente de cómo yo vaya a desarrollar el sistema, ojo, porque yo puedo hacer un sistema administrativo que corre en un entorno monusuario, es decir,
el sistema para la farmacia, que me ayude en el control de la farmacia, ¿no? Para ver el inventario de mis medicamentos. ¿Sí? Pero puede ser que para esa misma farmacia yo quiera realizar su sistema contable. Voy a hacer un sistema de transacciones. Miren, estoy haciendo ya 2 sistemas para una misma empresa, una misma entidad, que sería la farmacia. Pero puede ser que esta farmacia evolucione, ya no sea una sola farmacia, esté armando una red de farmacias, como aquí la farmacia económica, ¿no ven? Que tiene varias sucursales. Por tanto, yo tengo que trabajar ya para todas las sucursales en un entorno cliente-servidor. Pero sigue siendo la parte de inventarios, un sistema administrativo, y la parte de contabilidad, un sistema de transacciones. Independientemente si estoy trabajando para una farmacia en un entorno monousuario o para una red de farmacias en un entorno cliente-servidor. ¿Sí? Y hoy en día mucho más, chicos, con el problema de la cuarentena que está en auge ahora, todo lo que es entrar a lo que es las ventas por la web, mucho más puede ser que la farmacia pueda brindar sus servicios de entrega a domicilio y ventas mediante la web, comercio electrónico. ¿Sí? Va a seguir siendo un sistema de ventas, transacciones, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la plataforma, va a cambiar la arquitectura de mi software, pero sigue estando en el mismo tipo de sistemas organizacionales. Ojo. Entonces, lo que a mí me interesa es el tipo de información con el que yo estoy trabajando en la automatización, ¿sí? O en el desarrollo del proyecto, independientemente de cómo yo voy a plasmar ese proyecto en un entorno monousuario, cliente-servidor, vía web, no sé, ¿sí? Ojo. Vuelvo a recalcarles, los sistemas organizacionales están orientados a mejorar, a coadyuvar el trabajo, ¿sí? De todo el recurso humano, si quieren llamarlo, que es la mano de obra calificada en toda institución, todos aquellos que hacen posible que una empresa realice su función de la mejor forma posible. El siguiente nivel, que es para el nivel intermedio, orientado a aquellos jefes que toman decisiones en determinados momentos, ¿sí? Tiene como finalidad, dice, este sistema de apoyo en la toma de decisiones, tiene como finalidad ayudar a los ejecutivos y directores a enfrentar problemas de decisiones únicos, no recurrentes. Recurrente significa cuando se lo hace cada determinado tiempo. Se considera no estructurado si no existen procedimientos claros para tomar esa decisión. Por tanto, tiene que utilizar o tiene que analizarse un conjunto de factores, ¿sí? Que se van a comportar de diferente manera. Los sistemas de apoyo en la toma de decisiones están orientados a lo que son los jefes intermedios, justamente a apoyarles en la toma de decisiones en aquellas actividades, ¿sí? Únicas que se van a dar, ¿sí? Cada determinado tiempo, ¿sí? Y que no trabajan con variables controlables. Un ejemplo del sistema de apoyo en la toma de decisiones. Por ejemplo, a ver, aquí en la U, en la carrera y todas las instituciones, en el mes de septiembre, octubre, todos están realizando sus POAs, su planificación operativa anual para el siguiente año, para saber cómo van a trabajar el siguiente año y todos los recursos que necesitan. Este es un sistema de apoyo en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque las tenemos que realizar y no sabemos exactamente cómo va a ir variando, pero tenemos una idea de todas las variables que van a intervenir en el proyecto. ¿Sí? ¿Qué elementos tengo que considerar? ¿Qué cosas tengo que planificar, presupuestar? ¿Sí? Pero también tengo que ver, hay elementos que no sé cómo se van a identificar, cómo se van a comportar con el tiempo y por tanto tengo que tomar en cuenta también diferentes factores. Y finalmente están los sistemas de planeación estratégica, que están orientados al más alto nivel de una institución, a la MAI. ¿Sí? Como dice su nombre, me sirven para, obviamente, también apoyar en la toma de decisiones, pero de manera que le ayude al gerente, al director, al dueño, no sé, en planificaciones, ¿sí? Que le sirvan como una estrategia para apuntalar a la institución. Si leemos, dice, son utilizados por los gerentes para evaluar y analizar la misión de la organización. En lugar de dar consejos acerca de una decisión en forma aislada, estos sistemas ofrecen consejos más amplios y generales acerca de las naturalezas del mercado, las preferencias de consumidores, el comportamiento de la competencia y demás.
Es decir, les ayudan a tomar decisiones de orden general, de manera que nosotros podamos ampliar el campo de acción, mejorar o hacer que la institución crezca más, ¿verdad? O pueda tener mayores ingresos, o pueda incluso ayudarle a salir si está entrando en un desequilibrio, tal vez está entrando en la quiebra y tenemos que ver qué necesitamos nosotros hacer. Para esto, los softwares que nosotros realizamos dentro de planificación estratégica generalmente van orientados o van ayudados de softwares de tiempo real en muchos casos, por ejemplo, un simulador que me ayude a determinar, por ejemplo, estudios de mercado, para ver cuál es el comportamiento de la demanda, ¿no? Del producto que yo estoy ofertando, digamos, si soy una fábrica, ¿sí? ¿Cuánto demandan del producto que yo genero en mi fábrica, que yo produzco en mi fábrica? Y para ver cuánto yo puedo cumplir esas necesidades, satisfacer esas necesidades de demanda. O si yo puedo ampliar mi campo de producción, de fabricación, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a invertir en personal al tomar esa decisión? ¿Sí? Entonces, este tipo de sistemas son muy importantes y son muy interesantes porque aquí es donde se ve el ingenio, valga la redundancia, del ingeniero de sistemas. Ese ingenio que es esa capacidad creadora que tiene, ¿no? Gracias a su imaginación, a su, a su creatividad que generalmente que todos los seres humanos generamos y vamos desarrollando desde la niñez. Y para poder encontrar nuevas alternativas, tener nuevas visiones, cambiar de paradigmas, cambiar de enfoques y hacer que las instituciones vayan creciendo, ¿sí? Un ejemplo de un sistema de planificación estratégica es un sistema de control de producción, que son bastante utilizados en casi todas las instituciones. Y aquí nosotros nos ayudamos, ¿sí? Por ejemplo, de lo que es la investigación operativa. Un ejemplo claro está de lo que es el método Simplex que ustedes han debido aprender en investigación operativa, ¿sí? Nosotros podemos desarrollar un modelo Simplex para poder determinar cómo va a ser la producción de una determinada fábrica. Y de acuerdo a esto, determinar cuánto va a producir en cada determinada fecha, porque no nos olvidemos que puede ser que para esa fábrica el comportamiento de mi demanda se parezca a una curva de Gauss, a una curva normal. De manera que yo voy a tener épocas altas donde me solicita mucho el producto, como también épocas bajas, ¿sí? Se parece a un sombrero, ¿verdad? Altas y bajas. Y en la época baja seguramente va a ser por diferentes factores. Por ejemplo, en la época de frío no se consume bastante refresco, líquidos fríos porque hace frío. En cambio, en verano hay bastante consumo de lo que son estos productos. Por tanto, en verano el pico más alto se verá en esas fechas y los niveles más bajos en invierno, a diferencia de otros productos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un sistema de planificación de producción que me diga cuándo producir, cuánto producir y de qué producir, dependiendo de las preferencias de los consumidores. Y me puedo ayudar de un sistema en tiempo real para predecir esos comportamientos, de los cuales ya habíamos hablado hace un momento. Otro ejemplo de planificación estratégica que nos falta mucho, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, es un sistema de control de tráfico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que hay horas picos donde es imposible poder transitar en una movilidad, por ejemplo, de 2 a 4 de la tarde, de 7:30 hasta las 9 de la mañana, ¿sí? O a mediodía. ¿Por qué? Porque casi todos están saliendo de sus casas o de sus oficinas, están de retorno a sus casas. Por tanto, existe un cuello de botella en determinadas calles, en determinadas zonas que hacen que el tráfico sea muy alto. Y también pueden decir otros factores, ¿verdad? Que hay también mucha más cantidad de movilidad que personas, tal vez, ¿sí? Entonces, hay diferentes cosas que nosotros podemos analizar para poder realizar un sistema de planificación estratégica que me ayude en lo que va a ser la planificación del tráfico vehicular. ¿Cómo voy a planificar el tráfico vehicular? En el sentido, por ejemplo, si en mis calles, en qué sentido va a estar, de subida, de bajada, va a tener ambos sentidos, ¿sí? ¿Qué rutas van a ser las que más van a utilizar el transporte público? ¿Qué lugares va a haber de paradas? Toda esa organización de manera que yo no pueda tener un tráfico muy saturado en determinadas horas. Este también es un sistema bastante interesante, que nosotros ya incluso lo podemos automatizar porque ya se trabajan hasta con lo que son semáforos semi-inteligentes que nosotros ya podemos programar. Miren cómo la electrónica nos está ayudando a nosotros a poder optimizar
el desarrollo de los productos de software, de manera que estos sean mucho más robustos, sean de mayor calidad, por tanto, satisfagan mejor las necesidades de la población en general. ¿Sí? Con los sistemas de planificación habríamos terminado, chicos, de ver los tipos de, justamente, sistemas que tenemos. Para ir concluyendo, ya hemos visto qué es software, qué es sistemas, sistemas de información, los tipos de software, los tipos de sistemas de información que podemos desarrollar. Ahora vámonos a qué es la ingeniería, porque nuestra materia es ingeniería de software. Por tanto, vayamos entendiendo. Ya hemos entendido toda el área de software, ahora entendamos el área de la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería en realidad? Es el conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y de las fuentes de energía. Nos dicen algunos autores. Para nuestra materia vamos a entender qué como ingeniería, que es el conjunto de conocimientos y técnicas, cuya aplicación permite la utilización racional de los materiales y de los recursos naturales mediante invenciones, construcciones u otras realizaciones provechosas para el ser humano o para la humanidad. ¿Esto qué significa? Que el ser humano, ¿sí?, va a emplear o va a utilizar los diferentes conocimientos y técnicas que se han desarrollado en la ciencia, ¿sí?, cuya aplicación nos va a permitir la utilización adecuada, por eso decimos racional, de los diferentes materiales que nosotros vamos a emplear en un proyecto, materiales que pueden ser recursos humanos, materiales que nos brindan la naturaleza, información para nosotros, datos en sí, ¿sí?, y los recursos de la naturaleza mediante invenciones. Y estas invenciones van a ser el resultado ¿de qué? Del ingenio, de esa capacidad creadora, esa capacidad que nosotros generamos o desarrollamos gracias a nuestra imaginación, ¿sí? Mediante invenciones, por tanto, construcciones y otras realizaciones, ¿sí? O otros elementos, que de manera que nosotros podamos obtener algún producto útil, provechoso para la humanidad. En pocas palabras, un ingeniero es aquella persona que utiliza su ingenio, ¿sí?, esa capacidad creadora, ¿sí?, más el uso adecuado de todo lo que le brinda la naturaleza, todos los recursos y todos los conocimientos científicos para producir artefactos útiles a la humanidad. Todo lo que genera un ingeniero es un artefacto útil. ¿Por qué es artefacto? Porque es desarrollado por el ser humano. Yo puedo ver a un artefacto aquí, ¿no?, como una maquinaria, el resultado de aplicar el conocimiento, ese ingenio que tiene el ser humano, su raciocinio, más la utilización racional de todos nuestros recursos materiales, ¿no?, recursos humanos, todo, y la invención, ese ingenio que tiene el hombre, para poder generar este artefacto que es útil a la humanidad. Para nosotros, también los ingenieros de sistemas, ¿sí?, vamos a utilizar nuestro ingenio, ¿sí?, y el conjunto de conocimientos que estamos aprendiendo en todas las áreas de formación del ingeniero de sistemas, programación, análisis, base, redes, ¿sí?, todas las áreas. De manera que vamos a construir un artefacto útil a la humanidad. Y para nosotros, en muchos casos, un artefacto puede ser un sistema de información, ¿sí? Puede ser incluso otro tipo de sistemas, como hemos ido viendo hace un momento, no solamente sistemas de información, sino softwares de diferente índole. Softwares como también sistemas de comunicación, ¿sí? Entonces, la ingeniería es tan amplia, pero que tiene como objetivo brindarnos un resultado tangible, un artefacto que tiene que ser utilizado para el bien de la humanidad, para mejorar la calidad de vida. Considerando eso, la ingeniería de sistemas, chicos, la ingeniería de software, ¿sí? Hay diferentes autores que ustedes pueden ir leyendo aquí en la diapositiva, pero vamos a trabajar con un concepto bien amplio que se lo maneja en casi todo lado. ¿Qué es la ingeniería de software? Es una disciplina. ¿Por qué es una disciplina? Porque engloba varias áreas del conocimiento de un ingeniero de sistemas también, ¿sí? Y esta disciplina ofrece métodos, ¿sí?, completos para todas las fases de desarrollo de software. Además,
también ofrece mejores herramientas para automatizar estos métodos y bloques de construcción más potentes para la implementación de software, mejores técnicas para la garantía de calidad y una filosofía predominante de control y gestión para desarrollar y mantener software de calidad. Por tanto, la ingeniería de software, al ser una disciplina, me brinda, dice, por un lado, un conjunto de métodos que me dicen qué pasos yo voy a seguir para desarrollar un proyecto de software. Además, me brinda un conjunto de herramientas y me dice, yo te doy estas herramientas para que tú sigas cada uno de los pasos que te da, que tú puedes elegir también. Y bloques de construcción más potentes. ¿A esto a qué se refiere? Con también herramientas también de programación, mis lenguajes, mis manejadores y todos los otros que yo puedo utilizar para desarrollar software más robusto, de mejor calidad. Como también me ofrece mejores técnicas, ¿no?, para garantizar la calidad, ¿sí?, y el control de gestión para desarrollar y mantener softwares de calidad. Por tanto, el objetivo de la ingeniería de software es justamente el desarrollo de software de calidad. ¿Eso qué significa? Que tiene que echar mano de un conjunto de métodos, herramientas y procedimientos para garantizar que el proceso que nosotros vamos a seguir en el desarrollo de un proyecto me garantice un producto de calidad, un producto robusto. Para lo cual, ¿sí?, define un conjunto de 3 etapas al momento de desarrollar un proyecto. La etapa de definición, que busca el qué del proyecto. Es decir, qué cosas nosotros vamos a hacer, en función a qué información tenemos, ¿sí? Y aquí vamos a realizar esta definición en 3 etapas: el análisis de requerimiento, la planificación del proyecto y el análisis ya del software como tal, del sistema. Dentro del análisis de requerimientos tenemos que comenzar identificando las necesidades. Para eso identificamos el ámbito del proyecto, los objetivos del proyecto y vamos a utilizar estas herramientas. Podemos trabajar con las técnicas de FODA, árboles de problemas, análisis causal y lo que está ahora de moda usar en las metodologías ágiles, que son las historias de usuario. Dentro de la materia vamos a trabajar con árboles de problemas e historias de usuarios, ¿sí? Gracias a esto vamos a poder identificar cuál es el objetivo del proyecto que yo quiero encarar. Y de acuerdo a esto vamos a entrar al estudio de factibilidad operacional, técnica y económica. ¿Qué herramientas vamos a ver específicamente, sobre todo para lo que es la factibilidad económica? Vamos a trabajar con lo que es un conjunto de métricas, ayudados de algunas técnicas como el COCOMO, el BAN y el TIR, que me van a ayudar en estos estudios de factibilidad y rentabilidad. Una vez realizado este estudio, pasamos recién a planificar el proyecto. Vamos a elaborar un plan de desarrollo con la elaboración de un plan temporal, de una planificación temporal, un análisis de riesgo que me permita también, una herramienta que me permita también hacer seguimiento y control. Para esto vamos a elaborar un marco lógico, vamos a trabajar con diagramas Gantt, el CPM y el PER para hacer una buena planificación. Y bueno, recién como tercera etapa está el análisis del sistema. Es lo que hemos aprendido en análisis 2. Aquí ya empezamos a modelar el software, desde lo que son los diferentes diagramas que hemos aprendido en una materia anterior. Esta sería la primera etapa. Miren, como hasta análisis 2, en análisis 2, habíamos comenzado directamente desde la tercera fase, ¿no?, de la primera etapa. Y nos faltaban las 2 anteriores, que es lo que vamos a ver a partir del siguiente tema, ¿sí? Vamos a comenzar con los requisitos en el tema de lo que es gestión. Y en el siguiente tema, métricas, vamos a ver todo lo que es factibilidad y viabilidad. Segunda etapa es el desarrollo, donde se pasa a la etapa del diseño, que también ya lo hemos aprendido en análisis 2, la codificación que ustedes han ido aprendiendo en sus diferentes materias de programación, y pruebas, que es lo que les falta aprender. Pruebas lo vamos a ver en nuestro último tema, los diferentes tipos de pruebas que nosotros podemos realizar a un software que me ayude a evaluar ese software, ese producto. Y finalmente, la última etapa de la ingeniería de software, que es el mantenimiento. Un mantenimiento que puede ser correctivo, ¿sí?, y se lo puede realizar con el objetivo de corregir defectos hasta el primer año de uso del software. El mantenimiento adaptativo, que se lo realiza generalmente hasta el segundo año,
¿sí? Donde el software se va adaptando a modificaciones, a cambios que tiene la misma institución, a nuevas necesidades. Pero yo lo puedo ir adaptando entre el segundo hasta el quinto año. Pero puede ser que el quinto año ya no pueda adaptar, ya no pueda modificar cosas en el software. Por tanto, yo tengo que hacer el último mantenimiento de reemplazo perfectivo, de manera que tal vez tengo que cambiar ya mi software por uno diferente. Puedo hacer un proceso de reingeniería para hacer ese cambio, para mejorarlo, o directamente lo puedo reemplazar, porque ya los requerimientos han sido muy distintos a los requerimientos originales que han tenido de ese proyecto. Considerando eso, estas son las 3 etapas que sigue la ingeniería de software para organizar el desarrollo de un proyecto. Por lo cual, siguiendo todas estas etapas, nosotros vamos a poder tener la estructura o el marco de trabajo para desarrollar todo proyecto de desarrollo de software. Les puede servir incluso de base para lo que son sus proyectos de grado, sus trabajos dirigidos y demás, que les va a servir, ¿sí?, como ejemplo para poder trabajar estos proyectos. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, la ingeniería de software, ¿qué nos va a permitir? Enlazar, como es una disciplina, enlazar todos los conocimientos que hasta el momento han ido ustedes adquiriendo en sus diferentes asignaturas hasta quinto semestre y organizar todo esto dentro de lo que es el desarrollo de proyectos de desarrollos de software. ¿Sí? Considerando estas 3 etapas, combinándolas todas, además de herramientas propias de la ingeniería de software que ya hemos visto dentro de lo que es la misma definición en el análisis de requisitos, en la planificación, estudios de factibilidad y demás, pruebas, análisis de riesgos, que es lo que vamos a ir viendo a partir del siguiente tema. Por tanto, a partir de nuestro siguiente tema vamos a comenzar con lo que es esta primera etapa de la definición, que es el análisis de requisitos, para lo cual vamos a ir viendo estas herramientas dentro de lo que es la gestión de proyectos. ¿Sí? Y en nuestro siguiente tema vamos a ver estudios de factibilidad orientado a lo que es la planificación del proyecto, dentro de lo que son dentro de las métricas. ¿Sí? Y finalmente vamos a continuar con lo que es pruebas y análisis de riesgos que nos van a potencializar o coadyuvar mucho más en el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Bueno, con eso, chicos, habríamos terminado lo que es esta parte introductoria que nos va a dar como un brochazo de todo lo que tenemos que ir viendo en ingeniería de software y que nos va a servir justamente para orientar nuestro accionar en nuestras diferentes asistencias.